Les bendiga, saludos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la preciosa doctrina del cuerpo glorioso, del cuerpo glorificado, que también podemos llamarla el nuevo cuerpo resucitado. Vamos a hablar acerca de esta verdad, de esta hermosa enseñanza que trae la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo número 3, versos 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero llamarle la atención aquí sobre este término transformará. Nos está diciendo la palabra de Dios que este cuerpo de nosotros va a ser transformado en algo muy diferente. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesucristo va a realizar en nosotros una transformación para hacer que nuestro cuerpo actual sea semejante al cuerpo con el cual el Señor Jesucristo mismo resucitó. Cuando nosotros vemos en Colosenses capítulo número 2, versículos del 8 al 9, la Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Prestemos atención bien clara aquí, que dice en él habita, está diciendo tiempo, lo está diciendo en tiempo presente. Está diciendo que actualmente en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y es en ese cuerpo glorificado en el cual habita en este momento, tiempo actual, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto nos muestra, esta escritura de Colosenses 2, 8 al 9 nos muestra que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él no perdió su cuerpo humano, ni perdió su condición de hijo, que es la misma condición de un varón perfecto. No, sino que ahora lo que está es como un varón exaltado, un varón con un cuerpo glorificado. Y entonces por eso nos dice la palabra de Dios que en Él habita ahora mismo corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Corintios capítulo número 15, versículo 50, dice la palabra de Dios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que este texto de la palabra de Dios nos está mostrando también acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser transformados para poder entrar en el reino de Dios, porque esto que es corruptible no puede heredar lo que es un reino incorruptible. Por esta razón, esta carne y esta sangre tienen que ser transformadas porque de la manera en que están no pueden heredar el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo, en el Salmo capítulo 8, versículos del 5 al 6, hablando acerca de la creación del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí se está hablando acerca de la creación original, cuando Dios creó a Adán y Eva en un estado de inocencia, de santidad y de pureza. Y nos dice la palabra de Dios que en esa condición que tuvo originalmente el hombre, que tuvieron originalmente Adán y Eva, ellos estaban en una condición glorificada, tenían un cuerpo glorificado, por cuanto ellos no iban a ver muerte. Y entonces, por eso dice la escritura, que Dios a Adán y Eva los coronó de gloria y de honra. Esto nos está mostrando que ellos
por causa del pecado, recibieron una transformación de caída, una transformación donde perdieron su cuerpo glorificado y comenzaron a tener un cuerpo deshonrado, un cuerpo mortal, un cuerpo que se corrompía. Pero al principio no fue así. Por eso dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, un poco menor. Supongamos que aquí están los ángeles y dice la escritura que fue hecho un poco menor. Esa porción de la escritura nos está mostrando que el hombre originalmente fue hecho en una condición que se diferenciaba en poco del poder y la autoridad que tienen los ángeles. Por supuesto, ahora, después de la caída, la condición del hombre es, con respecto a los ángeles, es mucho menor. Pero cuando recién el hombre fue creado, la condición del hombre era poco menor que la condición de los ángeles en lo que corresponde al poder y la autoridad de los mismos ángeles. Era un poco menor, así lo dice la palabra del Señor. Pero dice también en Romanos 5:12 que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que ya el hombre perdió esa condición de gloria y de honra y comenzó a morir. El hombre llegó a una condición bastante diferente a la que tuvo al principio, donde estaba coronado de gloria y de honra y ahora lo que estaba era deshonrado. Ahora lo que estaba era humillado en una condición muy distinta a la que tuvo mientras estaba en el jardín del Edén. Pero también dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo número 15 y en el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando se está hablando aquí acerca del primer Adán y el postrer Adán, vemos nosotros claramente que se está hablando del Señor Jesús como el postrer Adán. El Señor Jesús dice que el postrer Adán, que es el Señor, es del cielo. Es decir, el postrer Adán es Dios mismo manifestado en la carne, en la condición de un hombre. Ahora, entonces, nosotros tenemos la promesa de que el postrer Adán, que es Cristo Jesús, que es Dios manifestado en la carne, en la condición de un hombre, Él ha sido hecho espíritu vivificante para que nosotros podamos tener esperanza en Él y podamos ser restaurados a esa condición original que un día el hombre tuvo y aún mayor, como lo vamos a ver. Hebreos capítulo número 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Miren ustedes que se está hablando ahora de nuestro Señor Jesús como el postrer Adán. Dice, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nos está mostrando aquí entonces al Señor Jesús como el postrer Adán. Si al primer Adán se le llamó el hombre que fue coronado de gloria y de honra, ahora entonces a nuestro Señor Jesús se le llama el postrer Adán coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, estamos viendo nosotros acá que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado coronado de gloria y de honra, coronado con un cuerpo glorificado, coronado en un estado de exaltación sobre la cual está reinando sobre toda la creación, está reinando sobre todo el mundo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice también en Romanos en el capítulo número 8, en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense ustedes aquí, esta porción de la Escritura está hablando acerca del plan de Dios para con la humanidad. Y dice que Dios ha determinado que los hombres que crean en Jesús van a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
y el Hijo es el varón perfecto. Es Dios manifestado en la carne en la condición de un hombre. El Hijo entonces está hablando de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesús. Y nos está diciendo que nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Hijo está glorificado. O sea que nosotros también vamos a ser glorificados para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, entre muchos más hombres que también son hijos de Dios y que van a recibir la transformación para poder heredar el reino de Dios, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, entonces, cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nos parecemos al Hijo de Dios, a Dios manifestado en carne, en la condición de un varón perfecto. Y nosotros debemos ser hechos así, como ahora es el Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Dice la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo número 15, versículo 49, que así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, como hemos traído la imagen del primer Adán, ¿sí? El Adán que estuvo en el jardín del Edén, dice, también traeremos la imagen del celestial, del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Del primer Adán, del Adán terrenal, heredamos nosotros este cuerpo que tiene debilidad, que está humillado, que es un cuerpo que se envejece, que se marchita y que después de muerto llega también a un estado de descomposición, a un estado de corrupción. Pero así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Es decir, tendremos nosotros también un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos del 35 al 38, nos está hablando acerca de cómo será el cuerpo glorificado. Y dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Vemos aquí diferentes tipos de semillas y vemos que cada una tiene su propia forma, tiene su propio cuerpo. Pero cuando una semilla de estas es sembrada, lo que sale es muy diferente a la semilla que fue sembrada. La semilla pierde su condición de semilla y por eso ahí se dice que muere. Y lo que sale, lo que surge de esa semilla es una planta completamente diferente. Esta semilla tiene el potencial de convertirse en algo completamente diferente y esa semilla tiene toda la información genética que va a llevar a la salida de una planta absolutamente distinta. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice entonces que nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo parecido al que ahora tenemos, por cuanto la palabra de Dios nos está diciendo que va a ser algo completamente distinto, va a ser algo completamente diferente. Dice también, hablando acerca de esto de que va a ser diferente, nos dice el apóstol Pablo, allá a continuación, nos dice, no toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces nosotros vemos que el reino animal está lleno de diferentes animales, todos tienen un cuerpo bien diferente, todos tienen carnes distintas, todos tienen formas distintas. Entonces nos está mostrando que sí es posible que haya un cuerpo transformado que sea bastante distinto al nuestro, porque des en cuenta que también en el mundo animal, en el reino animal, hay diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de carnes. Dice también que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. O sea que hay cuerpos celestiales, sabemos que hay ángeles, sabemos que hay seres celestiales, ellos tienen su cuerpo celestial y ese cuerpo celestial es diferente a los seres que tenemos cuerpos terrenales,
pero una es la gloria de los celestiales. Obviamente la gloria de los celestiales es mayor que la gloria de los terrenales. O sea que nos está mostrando la palabra de Dios que va a ser posible una transformación de nuestros cuerpos porque hay cuerpos celestiales y también hay cuerpos terrenales. Y también dice, ahí a continuación en el versículo que sigue, 1 Corintios 15:41, dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. O sea que aún en los cuerpos celestes, aún en los astros hay diferencias, aunque todos son astros, ellos son bien diferentes. Una es la gloria del sol, uno es el brillo del sol, que es diferente a la gloria de la luna, al brillo de la luna. Inclusive si nosotros podemos mirar hacia los cielos y vemos las estrellas, nos damos cuenta que las estrellas son diferentes la una a la otra en gloria, porque unas alumbran más que otras. Y eso nos está mostrando entonces acerca de la diferencia de cómo va a ser el cuerpo resucitado con este cuerpo que nosotros ahora tenemos. Dice también, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. ¿Sí? Cuando habla de se siembra, se está hablando de la sepultura. ¿Sí? Se sepulta en corrupción y se resucita en incorrupción. ¿Sí? Apenas un cuerpo muere, apenas un ser humano muere, comienza la corrupción, comienza la descomposición. ¿Sí? Pero dice que así como se sembró en corrupción, se resucitará diferente, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, porque el hombre fue deshonrado por causa del pecado, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, precisamente porque la gente cuando se muere fue porque perdió la batalla contra la muerte. O sea, se sembró en debilidad, pero se resucitará en poder, dice la Biblia. Se siembra un cuerpo animal, pero se resucitará en un cuerpo espiritual. Aquí la referencia a cuerpo animal se está refiriendo a un cuerpo que ha sido sometido al pecado, pero dice la Biblia que se resucitará en un cuerpo espiritual, en un cuerpo que va a tener poder sobre el pecado, un cuerpo que ya no va a estar sujeto al pecado. Por eso dice, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual, y dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Para entender mejor esto, tenemos que remitirnos entonces al Señor Jesús después de su resurrección y ver con qué cuerpo fue que Él resucitó y qué capacidades tenía el Señor. En Juan capítulo 20, en el versículo 19 al 20, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Miren ustedes que estamos viendo acá que los discípulos tenían miedo de los judíos, de que los persiguieran a ellos y que también les dieran muerte como le habían dado muerte a Jesús. Y estaban ellos en un lugar, en un recinto donde estaban cerradas las puertas y donde estaban cerradas las ventanas, pero el Señor Jesucristo se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Esto quiere decir que ese cuerpo glorificado tiene un poder de traspasar la materia. Es lo que nos está mostrando la palabra del Señor, porque Jesucristo traspasó la materia y se metió en medio de un recinto cuyas puertas y ventanas estaban cerradas. Ellos supieron que era el Señor Jesús porque les mostró, dice la palabra de Dios, les mostró la herida del costado que le habían hecho con la lanza y les mostró también la señal de los clavos en las manos y en los pies. En un verso paralelo que se encuentra, en un capítulo paralelo que se encuentra en Lucas 24, versículos 39 al 40, dice que el Señor les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. O sea que ellos pensaron que el Señor Jesús era un espíritu y Él les dijo, no, yo no soy un espíritu, porque si yo fuera un espíritu, ¿sí? Si yo fuera un espíritu, entonces no tendría carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Es decir, aquí nos está mostrando que el cuerpo glorificado tiene carne y huesos, pero carne y huesos glorificados. No es esta misma carne, no son estos mismos huesos que ahora tenemos, sino es una composición distinta. Es una carne y unos huesos glorificados. Y el Señor insiste en que Él no es un espíritu y les dice, para que ustedes se den cuenta que yo no soy un espíritu, yo les voy a mostrar mis manos y mis pies que fueron traspasados por los clavos. Y aquí está la señal de los clavos que me hirieron en la cruz del Calvario. Es decir, está mostrando que Él tiene un cuerpo que tiene unas capacidades asombrosas que no es similar al cuerpo que Él tenía anteriormente, en el momento antes de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Estamos viendo que el cuerpo con el que Él resucita es un cuerpo bastante distinto al cuerpo que Él tuvo antes de la resurrección. Con ese cuerpo glorificado, el Señor Jesucristo comió, lo que nos está demostrando que nosotros también vamos a poder comer con el cuerpo glorificado. Recordemos que Adán, en su estado de glorificación, él podía comer de todos los árboles del huerto, frutos de todos los árboles del huerto del jardín del Edén. Así, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo resucitado también comió, porque dice que cuando el Señor se les apareció en medio, dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, Él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. En Juan capítulo 21, versículos 12 al 13, vemos también otro pasaje donde Jesús resucitado también comió. Nosotros tenemos la promesa de que vamos a comer del árbol de la vida en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia, con el cuerpo glorificado que vamos a tener. Y dice la palabra de Dios así. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Le daré a comer al que venciere. Comerá del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, hablando del paraíso, de la nueva Jerusalén, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mire que ahí está hablando acerca del árbol de la vida, del cual nosotros, cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado y estemos en la nueva Jerusalén, vamos a poder comer. En Lucas capítulo número 24, versículos del 15 al 16, vemos otro pasaje de la escritura que nos está mostrando a Jesús resucitado y nos muestra que aunque él estaba con dos personas que lo conocieron antes, en el momento anterior a su resurrección, aunque ellos lo habían conocido y habían compartido con él, no lo podían conocer. Esto nos demuestra que con el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo se podía dar a conocer a discreción. Si Él quería, podía revelar que era Él, pero si Él quería, también podía esconder esa presencia de aquellos hombres. Dice entonces allí en Lucas 24, 15 al 16, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos dos varones que iban por un camino, Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Sí? Estos dos amigos iban hablando entre ellos y Jesús se les acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y dice que él iba en el camino con ellos y ellos le dijeron, Señor, quédate que ya se hace tarde,
pasa, quédate con nosotros, come algo. Se sentó él a comer y dice que cuando iba a dar la bendición por los alimentos, y él estaba bendiciendo los alimentos, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les desapareció de su vista. O sea, en ese momento sí pudieron entender que el que estaba ahí con ellos era el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo número 3, versos 21 al 22, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos como el Hijo, como el varón perfecto, como el descendiente el descendiente real del linaje de David, para subir a los cielos y gobernar sobre todo, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 3, 21 al 22, dice que nosotros debemos tener la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Quiere esto decir que Él tiene el poder de Dios, porque como dice el Salmo 80, 17, Jesús es el varón de la diestra de Dios. Y por ser el varón de la diestra de Dios, es el varón por medio del cual Dios ha podido traer salvación a los hombres, y es el varón por medio del cual Dios está reinando ahora sobre toda la humanidad, está reinando sobre toda la creación, y aunque Él es Dios mismo manifestado en carne. Y entonces dice la palabra del Señor que a Él, ahora en ese estado glorificado, al hombre Cristo Jesús en ese estado glorificado, dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quiere decir que toda la creación, incluso los ángeles, están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo fue hecho poco menor que los ángeles, pero ahora en esta condición de hombre glorificado está en una condición superior a los ángeles, de tal manera que los ángeles están sujetos a Él. Y todas las autoridades y todas las potestades están sujetas al Señor Jesús, que tiene el nombre que es sobre todo nombre. En Romanos capítulo número 8, versículo 17 dice que si nosotros somos hijos, así como es hijo el hombre Cristo Jesús, el varón perfecto, si nosotros somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, de todo lo que Dios ha querido dar al hombre, herederos de Dios. ¿Y cuál es la herencia que Dios quiso darle al hombre? Dijo que todo lo había sujetado debajo de sus pies. Toda la creación la sujetó a los seres humanos al principio. El hombre perdió esa condición, pero ahora Cristo Jesús está recuperando esto que el hombre había perdido para que el hombre sea señor de todo. Todos los hombres que sean vencedores puedan coheredar con el Señor Jesucristo. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De lo que Cristo ahora tiene y que va también a tener en su mayor plenitud cuando la muerte sea destruida. Por eso dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque el Señor ya está glorificado, pero nosotros vamos a ser glorificados como Él ahora mismo lo está. Primera de Corintios 6 del 2 al 3, entonces nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Aquí nos está mostrando la palabra del Señor que nosotros en nuestra condición glorificada, en nuestra condición de honra y de gloria que vamos a tener cuando recibamos el cuerpo glorioso, nosotros vamos también a estar en una condición superior a los ángeles, de tal manera que los vamos a juzgar. Y noten ustedes aquí algo bien importante. Al principio, Adán fue hecho poco menor que los ángeles, pero ahora con la restauración que Cristo Jesús está haciendo de las cosas nos va a llevar a un estado superior al que el hombre tuvo al principio, de tal manera que el hombre va a ser superior incluso
a los mismos ángeles. Así como los ángeles están sujetos en este momento al Señor Jesucristo, de la misma manera van a estar sujetos a nosotros porque nosotros vamos a ser coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas que Él ha logrado para el hombre. Primera de Juan capítulo número 3, versículos del 2 al 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando claramente que cuando Cristo Jesús se manifieste, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, nosotros seremos semejantes a Él, semejantes a su cuerpo glorificado, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que tiene ahora el Hijo de Dios, que es el varón perfecto, que es Cristo Jesús en su condición de hombre santo y perfecto, que se hizo así para ser nuestro hermano mayor, para que Él, siendo el primogénito, el primero de los hijos de Dios, entonces ahora nos pudiera llevar también a nosotros a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, quien es el primogénito entre muchos hermanos, quien es nuestro hermano mayor, porque Cristo Jesús en su condición de hijo de Dios es nuestro hermano mayor, es el varón perfecto. Así como Él es el Hijo de Dios, nosotros vamos a ser también glorificados en ese estado que tiene actualmente el Hijo de Dios, y entonces nosotros vamos a ser también hijos de Dios glorificados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, en este momento somos hijos de Dios, pero no es esta la condición en la que nosotros vamos a estar definitivamente. Nosotros seremos transformados. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios 13:12 dice que ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros ahora el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios es un conocimiento limitado. Es como si estuviéramos viendo por medio de un cristal que no deja ver muy bien, como por medio de un cristal opaco, como por medio de un cristal algo oscuro. Pero cuando nosotros seamos transformados, ¿sí? Entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Es decir, nos veremos en la condición en la cual Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio a los hombres vencedores, en ese estado glorioso, en ese estado de glorificación, en ese estado de honra. Apocalipsis 2:17 también dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Está diciendo la palabra del Señor que cuando nosotros estemos en el estado de glorificación, en el estado de vencedores, entonces nos dice la palabra de Dios que Dios nos dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre escrito que ninguno conoce sino el que lo recibe. Recordemos bien que el nombre en la escritura y sobre todo en el hebreo antiguo, el nombre significaba algo propio de la esencia del ser o de la historia del individuo. De la misma manera, entonces, cuando nosotros recibamos ese nombre nuevo, vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Vamos a conocer verdaderamente nuestra esencia, la esencia de nuestro ser. Cómo es que Dios nos vio a nosotros desde el principio del mundo, desde que Él trazó el plan con nosotros, aunque nosotros aún no existíamos, pero Dios ya tenía ese plan de salvarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro pariente redentor. Romanos capítulo número 2, versículos del 7 al 11, dice que Dios dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero que también dará gloria y honra y paz. Bueno, estamos hablando de lo mismo, dice que dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, que Dios va a dar la gloria, la honra y la inmortalidad al que realmente la está buscando. En el paraíso, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia, no va a haber allí alguien que no haya querido estar. Los que van a estar fue porque quisieron estar en ese reino. Por eso dice que el Señor dará la vida eterna a los que están buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, y dará la gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, primeramente al judío, ¿sí? Porque la salvación viene de los judíos, pero también al griego, porque para con Dios no hay acepción de personas. Primera de Corintios, capítulo número 15, del versículo 51 al 56, nos está hablando acerca de cómo será, o más bien nos está hablando del tiempo de la transformación, de recibir ese cuerpo glorificado. Y entonces nos dice el apóstol, dice, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a dormir. Y cuando está hablando aquí de dormir, está hablando de los creyentes que fallecieron habiendo creído en Cristo Jesús, y como tienen esperanza, entonces en vez de hablar de muerte ahí, está hablando de que durmieron. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero lo que sí tenemos claro es que todos seremos transformados. O sea, tengan presente que no todos los creyentes van a morir. Cuando Cristo venga, algunos van a estar vivos, ¿cierto? Entonces, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que se demora un abrir y cerrar de ojos, rapidísimo. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, los que estemos vivos en ese momento, dice, seremos transformados. Los que hayan muerto, ¿sí? Dice, serán resucitados incorruptibles. Y dice, porque es necesario, mire, es necesario, es algo que se necesita, que tiene que ser así. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no va a tener ningún poder sobre nosotros. Entonces se cantará, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea, la muerte tiene poder, la muerte puede hacer algo por causa del pecado. Por eso es que, así como una abeja puede hacer daño con el aguijón, la muerte también nos puede hacer daño por causa del pecado. Pero cuando el pecado ya no tenga poder o autoridad sobre nosotros, por causa de que tenemos un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a poder ser tentado, un cuerpo que ya no va a poder declinar ante el pecado, entonces la muerte no va a poder tener ninguna autoridad sobre nosotros y por eso se declarará con poder, sorbida es la muerte en victoria. Por eso es necesario que seamos resucitados incorruptibles, que seamos transformados. Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, versículos del 13 al 18, dice también el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros no debemos estar tristes. Los que hemos muerto, los que hemos visto que familiares de nosotros han muerto, y que han creído en Cristo Jesús, los que hemos visto partir a santos que han muerto. Dice, no se entristezcan, porque ellos sí tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga descendiendo por su iglesia, venga a llevar a su iglesia, entonces dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, los muertos resucitarán primero y se unirán con el Señor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que los que estén vivos no van a preceder a los que durmieron, porque los que durmieron se reunirán primero con el Señor. Dice, luego nosotros los que vivimos también nos reuniremos con el Señor. Lógicamente esto será muy rápido, pero primero se reunirán con el Señor los que durmieron, los que han muerto. Y luego los que vivimos también nos uniremos con el Señor y seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Romanos capítulo número 8, versículos 16 al 23 dice que el Espíritu mismo, o sea, Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo en su condición de varón perfecto, ya lo hemos dicho, es el Hijo de Dios. Si Cristo como Hijo de Dios, como varón perfecto, es heredero de todo lo que Dios prometió para el hombre, entonces nosotros como hijos de Dios también vamos a ser coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si ve, todas las aflicciones, todas las luchas, todas las pruebas que nosotros hemos tenido que vivir no se comparan en nada con la gloria que nosotros vamos a recibir. ¿Sí? La gloria que nosotros vamos a recibir anulará por completo las aflicciones de ahora y serán como nada cuando estemos nosotros en la gloria, porque será magnífica la gloria que Dios ha prometido. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, hasta la creación misma anhela que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos glorificados. Porque la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros sabemos que la creación ha sufrido también a causa del pecado del hombre. La creación misma ha visto cómo algunas especies han desaparecido, tanto especies animales como especies vegetales se han venido extinguiendo. Y la misma creación ha sufrido procesos terribles. ¿Sí? Los desastres naturales también se han venido dando. La creación misma está sufriendo. Y no va nada a arreglar esta situación que la creación está sufriendo, sino solamente cuando los hijos de Dios se manifiesten, es decir, cuando el Señor venga por su iglesia y cuando nosotros recibamos la transformación de nuestros cuerpos. Dice la palabra de Dios que la creación misma será libertada de esa esclavitud en la cual ahora mismo se encuentra. Por eso dice que la creación gime, la creación está con dolores de parto, esperando la redención de nosotros, ¿sí? La redención de nuestro cuerpo. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también deseamos que se dé eso. Nosotros también queremos recibir ese cuerpo glorificado, esa transformación que Dios ha prometido para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo número 3,
versículo 10 en adelante, del 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, todo lo que nosotros estamos viendo, toda la creación que nosotros estamos viendo, puesto que toda esta creación ha de ser quemada, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nos está diciendo la palabra del Señor que toda la creación que actualmente nosotros vemos será quemada, pero aparecerán unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí nos está hablando la palabra de Dios que van a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva, y sobre esos cielos nuevos y esa tierra nueva descenderá una ciudad desde los mismos cielos, descenderá una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén descenderá sobre la tierra como una esposa ataviada para su marido, es decir, descenderá muy hermosa. Así como una esposa se prepara muy hermosa para su esposo, la ciudad descenderá muy hermosa, una ciudad muy linda, que descenderá sobre la tierra nueva. Y dice que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y que Dios habitará con la gente redimida como su Dios. Pues bien, el tabernáculo de Dios con los hombres es el Señor Jesucristo mismo, porque el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, en la forma del Cordero, en la forma del Hijo, en la forma del varón perfecto, es el tabernáculo, es el verdadero templo donde habita Dios. Porque dice Colosenses 2, que ya leímos, Colosenses 2, del 8 en adelante, dice, porque en él habita, Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el varón perfecto, es el verdadero templo donde habita el Señor, es el verdadero tabernáculo de Dios que estará allí en la Nueva Jerusalén. Es el verdadero tabernáculo de Dios con los hombres y por lo tanto dice que Dios estará con ellos como su Dios, porque ahí estará Dios manifestado en carne en un cuerpo glorificado. Dice también Apocalipsis capítulo número 21, del 22 al 23, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo es el templo. El Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Hijo, el Cordero de Dios, el varón perfecto, es el templo en el cual mora el Señor. Ese es el verdadero templo. Por eso allí no habrá un templo construido por las manos del hombre, por cuanto el verdadero templo en el cual habita la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Señor Jesucristo será la lumbrera de la Nueva Jerusalén. No habrá entonces allí sol ni habrá luna que alumbren la ciudad, porque también dice la palabra del Señor que ni siquiera habrá noche. Y el Señor mismo será quien alumbrará esta ciudad que es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Dice en Apocalipsis capítulo número 22, versículo 3 al 4,
que Dios el Padre y el Cordero son uno y el mismo ser, porque nos muestra que en la Nueva Jerusalén habrá un solo trono para Dios y el Cordero, un solo trono, no dos, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo ser. Incluso Dios y el Cordero tienen un solo rostro, un solo nombre, y dice que sus siervos les servirán a Dios y al Cordero. No dice les servirán, sino dice les servirán, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo. Dios y el Cordero son uno y el mismo ser. Dios y el Cordero no son dos distintos. Dios y el Cordero son uno y el mismo, porque el Cordero es Dios mismo manifestado en carne. Por eso dice Apocalipsis 22, 3 al 4, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. De manera que tenemos una gran esperanza, como lo dijo Job, cuando estaba en su angustia, cuando estaba en su enfermedad, y cuando con un tiesto se tenía que raspar unas llagas malignas que le habían salido por su cuerpo, y él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. O sea, está diciendo Job, profetizando de manera profética, está hablando acerca de la muerte de nuestro Señor. Y dice que el Señor no se quedaría muerto, sino que se levantaría sobre el polvo. Y por eso dice Job, y después de deshecha esta mi piel, porque eso es lo que ocurre cuando alguien muere, polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dice Job, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job está hablando de que él mismo va a ver a Dios. ¿Y cómo es que Job va a ver a Dios? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Cordero. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, cuando el Cordero se siente sobre el trono, todo el que vea al Cordero sabrá que está viendo al Padre en la forma en la que Él quiso revelarse a nosotros, que fue manifestado en carne, como nuestro hermano, como nuestro pariente, como nuestro hermano mayor, como el primogénito entre muchos hermanos, como el Hijo de Dios, y nosotros vamos a estar allá con Él y lo vamos a ver manifestado en carne a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tenemos esta esperanza bendita, como lo dice Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahí se está refiriendo a nuestro estado de glorificación, en nuestro cuerpo de gloria. Por eso se habla de incorruptible, de incontaminado, de inmarcesible, de lo que no se marchita. Dice, es una herencia que tenemos nosotros que está reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces también dice segunda de Corintios capítulo número 5 versículo 1 que tenemos nosotros esa confianza de tal manera que nosotros sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, ¿sí?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y hacia esa esperanza nos dirigimos porque fiel es el que lo prometió, el cual es Dios. Por lo tanto, si tenemos esta esperanza, debemos purificarnos para alcanzar la gloria que Dios a nosotros nos ha prometido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. Dios los guarde.